Vamos a seguir con nuestra serie Conociendo la Palabra. Ya hoy vamos a concluir los 5 libros de los profetas mayores. Decíamos que hay 12 profetas menores y 5 profetas mayores para un total de 17. Estamos en los profetas mayores, ya hemos visto Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Así que hoy vamos a ver el libro de Daniel. Y Daniel es contemporáneo de Ezequiel. Recordemos que hace 8 días les decía que en el año 586 Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyó el pueblo de Dios. Destruyó a Jerusalén, destruyó a Israel, pero 10 años antes él ya había sitiado la ciudad, pero se había llevado a unas personas cautivas. En esa primera oleada del cautiverio estaban Ezequiel y también está Daniel, que es de quien hoy vamos a ver esta enseñanza del libro de Daniel. Y aunque Daniel está dentro de los profetas mayores, Daniel en esencia no era un profeta. Daniel era un noble de Judá, es decir, que era un descendiente de la tribu de Judá y se entiende que era de cuna noble, de cuna real. Y él fue llevado allí junto con otras personas, muchas otras personas, entre ellos quizá los personajes más famosos de este libro, Daniel, de quien toma el nombre el libro, y quizá algunos reconozcamos a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos personajes son los principales de esta historia junto con el rey Nabucodonosor, que fue quien se los llevó cautivos hacia Babilonia. Y el libro de Daniel es quizá muy famoso, muy conocido precisamente por Daniel en el foso de los leones. No sé si hayan visto la película, si conozcan ese episodio. O los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron arrojados al horno de fuego. Pero quizá por lo que más es conocido Daniel es porque Daniel profetiza sobre el fin del mundo. O Dios a través de Daniel profetiza sobre el fin del mundo. Por eso es que el libro de Daniel en el Antiguo Testamento es el homónimo o es el que se puede comparar con el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Para muchas personas Daniel es como Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Obviamente el Apocalipsis es del Nuevo Testamento. Así que le he puesto como título a esta enseñanza un final en la palabra, precisamente porque Daniel nos habla del final. Aún 400 años antes de Cristo ya la palabra de Dios nos anuncia cómo va a ser el final. Y quizá esta sea la parte que más conocen las personas de Daniel o a veces la que más se predica. ¿Quién que lleve un tiempo en el Evangelio no ha escuchado a un predicador hablar sobre las famosas 70 semanas de Daniel? Ese es uno de los mensajes y pasajes más famosos que se predican. ¿Y quién no ha escuchado de las bestias que tuvo Daniel en sueños, de los sueños de Nabucodonosor? Como les decía, el foso de los leones, el horno ardiente. Aún así, creo que al igual como lo es Apocalipsis en el Nuevo Testamento, Daniel en el Antiguo Testamento es un libro de consuelo, es un libro de seguridad y esperanza sin igual. ¿Por qué? Porque aunque allí nos habla del final, y lo vamos a ver en esta enseñanza, obviamente un poco porque es un panorama general, Daniel tiene 12 capítulos, así que no podemos ver todos los capítulos, pero sí algunos detalles. Aunque nos habla del final, a la vez yo quisiera que pensáramos en esa palabra final, no solamente como el final del mundo o de los tiempos, que es como se describe bíblicamente, sino como un propósito real. Es decir, la palabra final también puede tener la idea de finalidad, propósito. Y eso es lo que yo quisiera enfatizar en esta enseñanza. ¿Cuál es realmente la finalidad, el propósito por el cual está este libro de Daniel? Y más que interpretar las 70 semanas, que es lo que la mayoría de personas quieren hacer, más que entender todo lo de los sueños, las bestias y quizá la historia de Daniel en el foso de los leones y de los amigos en el horno de fuego, quisiera que viéramos 4 cosas que creo que son las que deberíamos realmente comprender en este libro y que a veces son las que más se pasan por alto, pero las que creo que enfatizan la verdad que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y por eso en este panorama general del libro de Daniel quisiera que viéramos estos 4 puntos y en primer lugar el libro de Daniel nos habla de la soberanía de Dios. Si hay un libro en la Biblia que habla de la soberanía de Dios, es Daniel. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? Siempre hay que enfatizar esta verdad preciosa. Y es que hay una verdad que muchas personas quieren ignorar. Y es que Dios es el único que de verdad hace lo que quiere. A veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que queramos. Eso no es verdad. ¿Será que si Dios determinara que algo sucediera en nuestras vidas, nosotros lo podríamos cambiar? ¿Podríamos nosotros cambiar el lugar donde nacemos? ¿Podríamos escogerlo? ¿Podríamos decirle a Dios, no me gustó el lugar donde nací? Bueno, claro, me puedo ir a otro país. Puedo cambiar mi nacionalidad, pero nadie puede ocultar dónde nací, a menos delante de los ojos de Dios. Es decir, que Dios es el que determina todas las cosas desde el principio hasta el fin. Por eso Él es Dios. Dios es soberano. El único ser que realmente hace lo que quiere es Dios.
y nosotros solamente somos sus criaturas. Ahora, Dios no hace lo que quiere por capricho, Dios hace lo que quiere porque Él es perfecto, porque Él es Dios. Y de hecho, cuando yo pienso en la soberanía de Dios, digo gracias a Dios. Gracias a Dios que creemos que hay un Dios que es el que gobierna todas las cosas, que lo que sucede tiene un propósito y es su voluntad. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros los seres humanos fuéramos los que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿dónde estaríamos? Yo creo que ni siquiera existiríamos. Y el libro de Daniel nos muestra eso de una manera muy particular. Precisamente vayamos al primer capítulo. No quiero ir al primer versículo porque es algo histórico, sino al versículo 2. Daniel capítulo 1, versículo 2 dice: el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Ahora, ¿por qué he traído este versículo? ¿Por qué es tan importante? Joacim es el rey de Judá, es el rey del pueblo de Dios. Nabucodonosor es el enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, ¿qué dice este versículo? Que fue Dios mismo, el Señor, quien le dio al rey Nabucodonosor la victoria sobre Joacim, el rey de Judá. En otras palabras, en este momento el pueblo de Dios está sufriendo. Y está sufriendo porque Dios permitió que Nabucodonosor, el rey babilonio, viniera y atacara al pueblo de Dios y se lo llevara cautivo. El pueblo de Dios está sufriendo, ¿y quién lo permitió? Dios mismo. Todo está en las manos de Dios. Aun cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, Dios estaba obrando en esto. Si notamos que dice allí que fue el Señor quien le dio la victoria al rey Nabucodonosor sobre el rey Joacim de Judá. Precisamente si avanzamos un poquito en la historia, aquí quiero aclarar. Ahora entonces se nos van a presentar estos personajes: Daniel y Azarías, Ananías, Misael. Esos eran los nombres verdaderamente de ellos, los nombres hebreos. Pero cuando ellos llegan a Babilonia les cambian el nombre. Daniel se llamó Belsasar, Ananías se llamó Sadrach, Misael se llamó Mesac y Azarías se llamó Abednego. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque ahora se nos van a presentar estos personajes. Y entonces dice en Daniel capítulo 1, versículo 7, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Estos jóvenes eran de cuna real y ahora ellos fueron llevados cautivos a Babilonia con un propósito. Ellos iban igual allá en Babilonia a servir al rey. Y ellos iban a ser entrenados durante 3 años en los estudios y en toda la cultura, costumbres, historia y en todo el conocimiento de Babilonia. Pero me encanta que aquí la palabra de Dios dice que Dios fue quien le dio aptitudes excepcionales a estos jóvenes. Y esto me encanta porque aquí es donde vemos, a pesar de que estas personas están yendo fuera de su ciudad, están siendo llevadas lejos de su país, a una situación difícil, aún allá Dios les está dando capacidades, pero es Dios. Mis hermanos, todo lo hace Dios, todo lo da Dios. Ahí es donde a mí me parece que tristemente a veces como cristianos nosotros olvidamos la soberanía de Dios tantas veces. A veces escuchamos a las personas decir, es que si ustedes vieran el hijo que yo tengo. Mira, si tu hijo es buena persona, si tu hijo es inteligente, si tu hijo es obediente, ¿es por qué? Porque Dios te dio esa gracia. Porque podría ser mi hijo un matón, un borracho, un asesino, podría ser la peor persona de este mundo. Hay personas terribles en este mundo, ¿no es verdad? Ese podría ser yo. ¿Por qué no lo soy? Porque Dios es el que da todo. Si yo soy inteligente, no es que yo sea muy sabio, muy inteligente, por eso me iba bien en el colegio, por eso me iba bien en la universidad, por eso es que tengo este negocio, por eso es que soy el gerente del banco. Eso no es verdad. Yo podría tener un problema cerebral y no ser ni siquiera capaz de decir mamá. Al final, todo en este mundo ocurre porque Dios está obrando y porque Dios es soberano. Si Dios quiere a una persona, le da sabiduría e inteligencia. Si quiere a otro, permite que sea un necio. Si Dios quiere, permite que una persona sea de buena familia, de buena procedencia y se críe con buenos principios. Si Dios no lo permite, quizá otro está en los peores caminos, en malos pasos. ¿Quién es el que realmente determina todas las cosas? Dios. Y a veces hay personas que no les gusta aceptar eso, pero la Biblia es lo que enseña. Porque allá hay unos hombres, unos jóvenes que tienen aptitudes excepcionales respecto a la literatura y la sabiduría, porque hay un hombre como Daniel que puede interpretar sueños, puede tener visiones, porque Dios le está dando esa capacidad. Precisamente, si pasamos al capítulo 2, obviamente hay muchos detalles que no vamos a poder ver. ¿Qué dicen los versículos 27 y 28? Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto
del rey. Detengámonos allí antes de ir al versículo 28 y los quiero colocar en contexto. Después de que estos hombres se han preparado, después de que estos hombres han pasado por ese proceso, ahora ellos están al servicio del rey Nabucodonosor. Y una noche el rey Nabucodonosor tiene un sueño y él quiere que le interpreten ese sueño. Y él llama a todos los magos, los sabios, los brujos, los adivinos, a todos los que se supone que pueden hacer este tipo de cosas, interpretar sueños. Pero Nabucodonosor coloca un reto que jamás se había colocado nunca. Él no solamente quiere que le interpreten el sueño, él quiere que le digan qué fue lo que se soñó. Porque de hecho cuando él le dice a los magos, adivinos, a los sabios de su época, interprétenme en el sueño, pero díganme también que soñé. Ellos le dicen, pero ¿quién puede hacer tal cosa? Díganos el sueño y nosotros se lo interpretamos. Y él dice, no, es que ustedes me quieren engañar. Si ustedes son sabios verdaderos, no solamente interprétenme el sueño, díganme lo que soñé. ¿Quién puede hacer ese tipo de cosas? Y cuando ellos le dijeron que no podían, ¿sabe qué hizo este rey? Mandó a matar a todos los sabios, magos, adivinos, porque él dijo, esto no sirve para nada. Pero resulta que, aunque obviamente Daniel no era un mago, ni un adivino, no era un brujo, pero si era una persona sabia, estaba dentro de los sabios, él también iba a morir junto con sus compañeros. Entonces, ahora está Daniel presentándose delante de Nabucodonosor diciéndole esto: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 28? Pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Daniel viene ahora y no solamente a interpretar el sueño, Daniel le va a decir al rey lo que se soñó y se lo va a decir con pelos y señales. ¿Pero era Daniel? No. Él mismo reconoce, esto solamente lo puede hacer Dios. Pero aún así Daniel dice, y aún Dios está haciendo esto porque Dios lo que quiere es que el rey conozca lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el único que puede hacer esto? Un Dios que es soberano, un Dios Dios que todas las cosas están bajo su dominio. Precisamente allí en el mismo capítulo 2, pero los versículos 37 y 38, ¿qué nos dicen la palabra de Dios? Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Mis hermanos, estos dos versículos son tan especiales nuevamente. A veces nosotros hasta como cristianos nos quejamos de los gobiernos, de los presidentes. ¿Quién está en esos cargos si no es porque Dios lo ha permitido? Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, que tenía soberanía humana, obviamente. ¿Qué significa ser soberano? Que hace lo que quiere. Y esa era la verdad. Nabucodonosor hacía lo que quería humanamente hablando. ¿Pero por qué? Porque Dios le había dado soberanía. Nabucodonosor tenía poder, fuerza y honra. ¿Por qué? Porque Dios le había dado todo esto. Y como allí la palabra de Dios dice, aunque él era soberano, fuerte, poderoso en la tierra, pero aún así fue Dios quien lo puso como gobernante sobre todo el mundo habitado, dice en este momento la palabra de Dios. Pero no solamente esto, sino que dice que Dios le había dado a Nabucodonosor dominio sobre la creación, sobre todo. Dios es el único que puede dar esa clase de poder. Ahora, ¿Nabucodonosor era un buen hombre? En lo absoluto. Era un rey malvado y perverso. ¿Pero por qué estaba allí? Porque Dios lo había puesto. ¿Por qué está el presidente que tenemos hoy en Colombia? ¿Por qué está el gobernador que tenemos en nuestro departamento? ¿Por qué está el alcalde que tenemos en nuestro municipio? Porque Dios lo ha permitido. Nadie tiene ningún poder ni ninguna autoridad que no sea dadas por Dios. De hecho, me hace acordar al mismo Señor Jesucristo cuando estuvo frente a Pilato. Y Pilato le dijo eso mismo: tú no sabes frente a quién estás. Yo tengo el poder para soltarte o para matarte. Y Jesús con mucha humildad le contestó: mira, si ese poder no te hubiese sido dado de arriba, no podrías hacer nada. Esa es la realidad. Dios es el que le da el poder, el dominio, la autoridad a los que gobiernan bien y a los que gobiernan mal. Dios está en dominio de todo eso porque Dios es soberano. ¿Por qué? Porque aún Dios con esto tiene propósitos. Precisamente allí al final dice: usted es la cabeza de oro, porque Daniel le está interpretando el sueño. ¿Cuál fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor? Una estatua gigante que se componía de 4 piezas y de 4 metales diferentes. La cabeza era de oro, después seguía plata, después seguía bronce y finalmente en los pies era hierro compuesto con barro. Ahora, lo que Daniel le dice: mira, Dios te ha mostrado, tú eres la cabeza de oro. Tú eres rey soberano, eres poderoso porque Dios te ha dado eso. Luego vendrá un rey después de ti que también tendrá poder. Luego vendrá otro. Y luego vendrá otro reino que se dividirá y ese será el barro y el hierro. Bueno, en fin, no estamos aquí para esas interpretaciones porque lo que les decía,
Hay muchos que se han quedado allí en la interpretación del sueño, pero mis hermanos, ¿quieren conocer la interpretación del sueño? Pueden leer el libro de Daniel, ahí mismo está. No necesito ser la persona más sabia del mundo. No necesito ser la persona más inteligente del mundo para saber que la interpretación de ese sueño está en la Biblia, simple y claramente. Pero podemos ver que más que la interpretación de sueños, que es lo que muchos quieren ver allí en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar es que Dios es soberano sobre estas cosas. Dios fue el que permitió que Nabucodonosor fuera la cabeza de oro y los reyes fueran los demás elementos de esa estatua. Pero para concluir este primer punto y ver que Daniel nos habla de que Dios es el que está en control, es soberano de todas las cosas y está orquestando todas las cosas, veamos lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 17. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. ¿Por qué he traído este pasaje? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Más adelante, ya en el capítulo 4, ya hemos ido al capítulo 4, el rey Nabucodonosor tiene otro sueño. Ahora este sueño es un árbol gigantesco, frondoso, con ramas que se esparcen por todos los lados, por todos lugares, por los 4 puntos cardinales. Y hay aves allí anidando, pero resulta que ahora ese árbol es cortado, no de raíz, pero es cortado muy casi a la raíz. Solamente se deja un vástago, un pedazo del tronco y la raíz. Y ese pedazo de árbol que quedó ahora es atado con cadenas, con hierro. Y Daniel interpreta el sueño y le dice: rey, ese árbol eres tú. Ya vimos, Dios te ha dado poder, fuerza, dominio, autoridad, soberanía en este mundo. Pero lo que pasa tristemente cuando las personas no tienen a Dios y tienen cualquier cosa, se llenan de orgullo. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Se llenó de orgullo. De hecho, un día se para en su palacio y dice: miren la Babilonia que he construido. ¿En serio? Y este sueño lo que dice es: rey, ese eres tú. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a quitar todo tu poder, toda tu gloria, todo tu reino. Y vas a ser como un animal. Durante 7 años vas a comer pasto. El rocío va a caer sobre ti. Y dice la palabra de Dios que le creció el pelo como un animal y le crecieron las uñas como garras, como las garras de un águila. Durante 7 años Nabucodonosor literalmente estuvo loco. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Si Dios quiere, da sabiduría. Si Dios quiere, da entendimiento. Si Dios quiere, da poder y fuerza, sí, aún a las personas malas. Pero si Dios quiere, en un instante quita todo eso. Porque Él es soberano. Porque Él es el que hace lo que quiere. Y este libro está impregnado de esa verdad. Este libro, más que para que aprendamos quizá a interpretar sueños, que es lo que muchos quieren hacer, es mostrarnos que a quien quiere Dios le da algo y a quien quiere Dios se lo quita. Esto me lleva precisamente a mi segundo punto, y es que el libro de Daniel nos habla de la gloria de Dios. Y para mí este es uno de los aspectos más importantes de este libro, porque tristemente muchas personas no se dan cuenta, o quizá nosotros mismos no nos damos cuenta, que el peor pecado de este mundo es no darle la gloria a Dios. ¿Alguna vez lo hemos visto de esa manera? Una persona que no mata, gracias a Dios por eso. Una persona que no roba, gracias a Dios por eso. Un hombre que le es fiel a su esposa, que provee a los de su familia, una mujer que honra a su esposo, gracias a Dios por eso. Pero yo podría hacer todo eso, y si yo no doy gloria a Dios, soy el peor pecador del mundo. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo dice conocer a Dios, creer en Dios, amar a Dios. Yo también amo a Dios. A veces tengo la oportunidad de compartir con las personas el evangelio y me dicen: no, yo también creo en Dios, yo también oro a Dios, yo le hablo a Él es muy bueno conmigo, Él me ha dado esto, me ha dado lo uno, me ha dado lo otro. Y le digo: ¿pero lo conoces? ¿Vives realmente para Él? No, es que yo estoy agradecido porque Dios me ha dado salud, Dios me ha dado una casa, Dios me ha dado una familia, Dios me ha dado trabajo. Sí, pero ¿vives para Él? ¿Lo honras? ¿Lo glorificas? Nosotros solo somos pedazos de barro. Somos tanto barro que si no nos bañamos, qué complicado. Y somos tanto barro que el día en que el Espíritu sale de nosotros, ¿en qué nos convertimos? Polvo. De hecho, no solamente polvo, sino que mientras nos vamos convirtiendo en polvo, ¿quién se aguanta el olor? Eso somos nosotros realmente. Pero Dios es Dios. Y muchas veces vivimos nuestra vida para nosotros mismos, para nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Y eso es lo que nos muestra el libro de Daniel de una manera muy particular. Volvamos al capítulo 2, versículo 23. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados,
Este es Daniel elevando esta expresión de alabanza a Dios, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Volviendo a la historia, cuando Nabucodonosor exigía que le dieran no solamente el significado del sueño, sino que le dijeran qué era lo que se había soñado. Y Dios le permitió a Daniel entender el sueño, conocerlo y entender el significado. Pero ¿saben qué hace Daniel cuando Dios le da esta interpretación, este entendimiento? Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Vivimos en un mundo lleno de orgullo y a nosotros a veces se nos pega. Vivimos en un mundo donde, y no estoy diciendo que esto sea pecado, que esté mal, pero donde hacemos una fiesta cuando nos graduamos. Pero ¿cuántos le damos la gloria a Dios por ese diploma, por ejemplo? Vivimos en un mundo donde mostramos nuestra casa tan bonita, pero la pregunta es, ¿le damos la gloria a Dios porque Él nos ha dado esa casa? Si hoy tenemos salud, si hoy tenemos bienestar, si hoy estamos con vida, Dios nos ha regalado la vida. Repito, hermana, hermano, si tú tienes hijos inteligentes, no es porque tú los criaste muy bien o si los tienes muy educados o porque es que sabes, yo sí supe educar a mis hijos, sabes, porque Dios te dio la gracia. Si quizá tú tienes fuerza, tienes aliento, tienes un buen empleo, no es por tu sabiduría, es porque Dios te regaló todo esto. Dios nos da tantas cosas, ahí es donde está la diferencia, repito. Dios podría darle a una persona poder, fuerza, honra, dinero, ese tipo de cosas, sí, pero ¿qué es lo que muchas veces esas cosas hacen en nuestra vida? Hacen que nos enorgullezcamos y nos olvidemos de darle la gloria a Dios. Aún como cristianos, si hoy creemos en Dios, si estamos en este lugar queriendo escuchar la palabra de Dios, ¿quién ha puesto ese deseo en nuestros corazones? Solo Dios. No somos mejores que los que están perdidos, porque nosotros podríamos ser los que estuviéramos perdidos. Si quizás yo ya no soy un adúltero, no soy un fornicario, no soy un borracho, ¿saben? No fue mi fuerza de voluntad, fue que Dios me ha ayudado a superar ese tipo de cosas. Daniel dice, Señor, yo te agradezco porque la sabiduría y fortaleza que tengo me la diste tú. Señor, yo te agradezco porque fuiste tú quien me revelaste este misterio. Señor, yo te agradezco porque en mi sabiduría, mi humanidad estaría perdido, pero tú me diste la sabiduría. Precisamente adelantémonos nuevamente al capítulo 4, una vez más en la parte del árbol, del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Dice el versículo 26 del capítulo 4. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto es cuando Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Dios volvió a Nabucodonosor un loco. Le quitó todo el poder, la grandeza y la fuerza, pero también le dio una promesa. El día que tú vuelvas a reconocer que quien gobierna no es Nabucodonosor, sino el cielo mismo, Dios te va a devolver todo lo que tienes. Qué impresionante, ¿no? Y mis hermanos, la pregunta es, ¿qué ocurrió? Vayamos al final de esa historia en el capítulo 4. Veamos los versículos 34 y 35. Cuando se cumplió el tiempo, después de 7 años, yo, Nabucodonosor, y aquí están las palabras mismas de este hombre, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Tuvo que permitir Dios la locura de Nabucodonosor para que él finalmente reconociera que el que tiene poder, dominio y autoridad, ¿quién es? Es Dios. Y es lo que les decía, Dios hace lo que quiere. ¿Cuántas veces quizá Dios tenga que humillar al sabio? ¿Cuántas veces Dios tenga que humillarnos a nosotros para que reconozcamos que no somos nada, que no tenemos nada? ¿Cuántas veces aún nosotros nos jactamos y nos enorgullecemos de nuestra fuerza? Pienso en esto, los que todavía estamos un poquitico jóvenes, aunque ya no tan jóvenes, pero a veces pienso en eso, ¿cuántas veces uno se enorgullece de su juventud, de su salud? ¿Qué tendrá que hacer Dios? ¿Permitir que esa juventud se vaya y se pierda en un instante, que esa salud se pierda para que reconozcamos que el único que puede dar estas cosas es Dios? Si algo tenemos o somos es por la gracia de Dios. Versículo 35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Esas no son palabras de otro hombre más que Nabucodonosor, cuando recuperó su cordura. Qué expresión tan impresionante. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Pero vivimos en un mundo donde, ay, ustedes no saben quién soy yo. Yo soy el hijo de fulano. Yo soy fulano de tal. Llámenme don, llámenme señor, llámenme doctor, llámenme fulano de tal. Eso no lo eres, sino por la gracia de Dios, si es que lo eres realmente. Pero a veces se nos pega como cristianos, ¿cierto? Ahí es donde digo, llámenme pastor, reverendo, ungido.
qué reverendo ni qué nada. Solo hay uno santo, puro, perfecto, que si algo somos y tenemos es por la gracia de Él. Mis hermanos, Él es el soberano. Él es el Dios todopoderoso. Y Él es el que merece toda la gloria, honra y majestad. Él es el que aún a este pedazo de barro le da en este momento el privilegio de hablar, de ver, de oler, de comer, de sentirse fuerte. A este pedazo de barro le da aliento. ¿Quién soy yo? ¿Y cuánto de lo que yo soy doy gracias a Dios todos los días? Y lo alabo y lo glorifico. ¿Cuánto de lo que somos y tenemos lo alabamos y lo glorificamos y exaltamos y decimos gracias, Dios? Esto solamente viene de parte de ti. ¿Cuánto del mundo que nos rodea da la gloria, honra y alabanza a Dios? ¿Dónde está el presidente de la empresa más grande en Colombia que está diciendo, pero esto no lo hemos construido nosotros, esto es Dios? ¿Dónde están los gobernantes y príncipes de este mundo diciendo, nosotros no somos nada? Nosotros, todos los hombres unidos, no somos nada comparados con Dios. Al contrario, se creen tan grandes, tan fuertes. Pero lo que digo, pero no juzguemos. Porque donde Dios nos diera alguna cosita, falta ver cómo nos comportaríamos. Falta ver si seguiríamos siendo humildes, si es que lo somos. Pero este hombre dice con total verdad, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere. Me encanta esa frase. Él es el que hace lo que quiere. Entre los ángeles del cielo. En el cielo, ¿quién manda? Dios. Y entre la gente de la tierra, en la tierra, ¿quién manda realmente? Dios. Aunque el mundo no lo reconozca, Dios es el que manda en el cielo y en la tierra y donde quiera que exista algo. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Sin embargo, una vez más, mis hermanos, esta palabra es muy fuerte para mí. Dios, ¿por qué? ¿Alguna vez lo hemos hecho? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? Podríamos decir, Dios, ¿por qué volviste a Nabucodonosor un loco? Para que reconozca, al menos en su locura, que yo soy Dios. Esa es la realidad. No sé si Dios tenga que permitir que nos volvamos locos, que perdamos la cordura, la razón. No sé a dónde nos tenga que permitir Dios que caigamos para que entendamos que Él es el único que nos puede sostener, nos puede levantar si hemos caído. Y que si de pronto estamos en pie es por su gracia y por su misericordia. Dios es soberano, por eso Él merece toda la gloria, la honra, el honor, el poder. Él es el dueño de todo esto. Mis hermanos, esta es una verdad muy fuerte, pero muy necesaria. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 37? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Mis hermanos, cuando yo miro esa escena, digo, el hombre en ese momento, estamos hablando del imperio babilónico, uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Estamos hablando del comandante en jefe de Babilonia en el siglo IV antes de Cristo. La persona en ese momento en el mundo más poderosa de toda la tierra. Tuvo que Dios humillarlo para que él reconociera que había un Dios en los cielos. Si Dios nos tiene que humillar para que lo reconozcamos, gloria a Dios que nos humille. Esa es la realidad. Porque al final lo que Dios quiere es que vivamos para su gloria, que lo honremos, lo exaltemos. ¿Cuánto de lo que somos damos gloria a Dios? Puedo decir que todo lo que soy, todo lo que tengo, no es gracias a mí, sino gracias a Dios. Si tengo un trabajo, si tengo una esposa, un esposo, una familia, unos hijos, un hogar, si tengo fuerza, si tengo vida, salud. A veces estamos pensando más en lo que no tenemos o en lo que nos hace falta, pero tenemos tanto por lo cual agradecer y dar gloria a Dios. Y si no lo estamos haciendo, mis hermanos, estamos fallando. Estamos fallando porque Dios podría volvernos locos, como a Nabucodonosor. Pero aquí estamos cuerdos por la gracia de Dios. Y tenemos la oportunidad de con nuestros labios, nuestra vida, exaltar y glorificar a Dios. Y podemos ver que más que sueños y visiones, este libro nos muestra que Dios es soberano y que Él es digno de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Qué dice Daniel capítulo 5, versículo 23? Aquí quiero pasar al heredero del trono. Nabucodonosor ha muerto. ¿Quién es el rey en este momento? Belsasar. Todo lo contrario. Esto le está diciendo Daniel a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, después de que Nabucodonosor murió y ahora él es el rey en Babilonia. Usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Los quiero colocar en contexto. Cuando Nabucodonosor fue la primera vez en Jerusalén, trajo muchas personas de allá y él saqueó el templo de Dios. Y se llevó todos los utensilios del templo de Dios en Jerusalén y los llevó al templo de su Dios en Babilonia. Resulta que como vemos todas estas historias, nadie más las conocía mejor que el mismo hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar.
Ahora Nabucodonosor ha muerto y Belsasar está gobernando, y un día él manda a traer los vasos del templo de su Dios, pero los vasos del templo del Dios verdadero, o los utensilios que se utilizaban allá en el templo en Jerusalén, que ahora estaban en Babilonia. ¿Y los utilizó para qué? Dice, usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni saben absolutamente nada. Nuevamente vemos que la idolatría es perversa para Dios, pero usted no honró a Dios, que le da el aliento de vida y controla su destino. ¿Saben realmente lo que le pasó a ese rey esa misma noche? Murió. Murió. Porque él no estaba haciendo eso por ignorancia. Él ya había visto el ejemplo de su padre. A él le tocó ver 7 años a su padre loco por no honrar a Dios y verlo recobrar la cordura cuando su papá honró y glorificó a Dios. Ahora este hombre, con todo el descaro y con toda la conciencia, está deshonrando a Dios. ¿Y por qué? Porque está tomando vino en unas copas sagradas. Porque está rindiendo culto a ídolos de piedra, un pedazo de piedra, de metal. Por eso, porque lo estaba haciendo conscientemente y Dios lo mató. Mis hermanos, ¿cuál es el pecado más terrible en el mundo y el que se comete a diario aún por nosotros? No le damos la gloria a Dios. No estoy diciendo que matar está bien, pero cuando yo no le doy la gloria a Dios, pensemos en eso. No es que yo soy tan bueno, yo no mato, yo no robo. ¿A quién le está dando gloria esa persona? ¿A sí mismo? ¿Se está engrandeciendo a sí mismo? Claro, yo puedo decir, gracias a Dios, no soy un asesino. Pero gracias a Él, porque si Dios no me hubiera guardado, ¿quién sería yo? Por la gracia de Dios, hoy estoy predicando la palabra de Dios en esta noche, pero no soy mejor que otra persona. Yo podría en este momento estar en la droga. Yo podría en este momento ser un asesino o estar en una cárcel. No podría ser real, soy un ser humano. Hay otros seres humanos que hacen lo mismo. Porque estoy aquí predicando la palabra de Dios, no porque sea mejor, por la gracia de Dios. Y a veces se nos olvida dar la gloria a Dios. Pero Dios nos llama a esto en su palabra. Esto me lleva a mi tercer punto. Y es precisamente, claro, entonces cuando entendemos que es para la gloria de Dios que vivimos, el libro de Daniel nos habla de la obediencia a Dios en tercer lugar. Y es una de las maneras que damos gloria a Dios y reconocemos su soberanía. Nuevamente, yo puedo decir que no hago esto y esto y esto, pero ¿cuánto conozco a Dios? ¿Cuánto conozco su palabra? ¿Y cuánto quiero vivir para Él en obediencia a su verdad? Veamos lo que nos dice, volvamos al primer capítulo, en el versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Aquí los quiero colocar en contexto. Si no conoces la historia, cuando Daniel y los otros 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, llegaron a Babilonia, como ellos estaban apartados para servir al rey durante 3 años, iban a ser instruidos, pero también a ellos les dieron el privilegio de comer la misma comida del rey. Pero esa comida, esa alimentación particular del rey, para ellos, ya que eran judíos, era inaceptable. Ellos sentían que se contaminaban, no honraban a Dios si comían ese tipo de alimentos. Entonces Daniel habla con el jefe, el que los iba a cuidar, Aspenaz, y le dice, mira, yo quisiera pedirte un favor. Permítenos a mí y a mis compañeros solamente comer legumbres, verduras y tomar agüita. ¿Qué le dijo este hombre? Mira, me encantaría, pero hay un problema. Si el día en que ustedes se presenten delante del rey, ustedes están flacos y pálidos, el problema no es que me van a regañar, mi cabeza va a correr por el piso, porque así eran las cosas en la antigüedad. Daniel le dice a este hombre, sí, yo sé, pero haz una prueba con nosotros. Durante 10 días, tráele comida a todos los demás de la comida del rey. Imagínense, vino. ¿Se imaginan ustedes esos banquetes? Pero a nosotros solamente danos agua y verduras. Pero esto no es como muchos han dicho. Este es el famoso ayuno de Daniel. Hasta hay personas que hacen esto es que para adelgazar. Pues déjenme decirles que después de 10 días, Daniel y sus compañeros estaban más robustos que los demás. Esto no es para adelgazar. Esto era porque ellos querían honrar a Dios. Y así, eso fue lo que ocurrió. Y precisamente comiendo solamente verduras y tomando solamente agua, dice en el mismo capítulo 1, versículo 19, el rey habló con ellos, ya han pasado 3 años, y ahora está hablando con todas las personas que fueron presentadas delante de él, y dice, y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
de modo que entraron al servicio real. Y es donde debemos entender la mejor manera de honrar a Dios es obedecerlo. Pero aquí es donde quiero aclarar nuevamente. Es que yo soy muy obediente a Dios. No. Si aún somos obedientes a Dios es porque Dios nos ha ayudado en esa obediencia. Recordemos que Daniel era un hombre humilde que reconocía que todo lo que él era por la gracia y la misericordia de Dios. Y si no tenemos eso en mente, vamos a torcer el libro de Daniel, que es lo que creo que han hecho muchos, lo han distorsionado. Porque precisamente aquí quiero ir a una de las historias más famosas. Llega un momento en el que el rey Nabucodonosor, en su orgullo como siempre, porque no aprende, hace una estatua de oro gigante. Y dice que todos deben postrarse ante esa estatua. Sadrach, Mesach y Abednego dicen, no, está bien, servimos al rey, lo respetamos, pero adorar una estatua, eso sí que no. Y se dieron cuenta, obviamente, de que estos tres jóvenes no adoraban esa estatua. Y los trajeron ante el rey. Y el rey les dijo, muy enojado, les voy a dar otra oportunidad. Cuando suenen los instrumentos musicales, ustedes se van a postrar ante mi estatua. Si no, los mato. Y ellos le dijeron con mucha gracia, con mucha delicadeza, mira, rey, te honramos, te servimos, sabemos que Dios te puso aquí, pero no nos vamos a postrar ante esa estatua. Si conoces la historia, sabes el desenlace. Dice que el rostro de Nabucodonosor se desfiguró, se demudó. ¿Se imaginan ustedes un hombre tan soberbio como él que unos simples don nadies le digan no, nos vamos a postrar ante tu estatua porque era una estatua que lo representaba a él? Y dice que se enojó tanto que mandó calentar ese horno 7 veces más. Tanto que dice la palabra de Dios que los soldados más fuertes los ataron y los echaron a ese horno. Y los soldados que estaban echando a estos tres jóvenes se quemaron, solamente echándolos al horno. Pero antes de que esto sucediera, ¿qué dice Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18? Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, y este versículo me encanta, lo amo, de verdad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué es lo interesante aquí, mis hermanos? ¿Por qué digo que ese versículo me encanta? Porque estos hombres dicen esto de manera literal. Mira, rey, el Dios al que servimos, por eso no nos podemos adorar, postrar ante tu estatua, porque nosotros servimos al Dios verdadero que no admite que nos postremos ante ningún pedazo de metal, ni siquiera de oro. Mira, rey, no nos vamos a postrar porque nosotros servimos a Dios, pero me encanta esto, el Dios al que servimos nos puede librar, pero aunque no lo haga. Es decir, ellos no están diciendo, sí, es que hágale, échennos al horno de fuego que Dios nos va a librar. Ellos dicen, el Dios en el que creemos nos puede librar. El Dios en el que creemos nos puede ayudar en esta dificultad, pero aunque no lo haga, aunque Dios no responda a nuestra petición, aunque Dios no responda a nuestra oración, esa es la diferencia. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué queremos vivir para Dios? ¿Por qué queremos obedecer a Dios? Es que si tú obedeces a Dios, todas las cosas te van a salir bien. No es verdad. Estos hombres están diciendo, nosotros queremos obedecer a Dios aunque tengamos que enfrentar un horno de fuego. Y sabemos que Dios podría librarnos. Y no es porque seamos los mejores o los más obedientes, Dios podría librarnos, pero aunque Dios no nos librara, aunque Dios no quitara ese problema, aunque Dios no quitara esa enfermedad, yo quiero vivir para Él. Ahora, es lo que digo, esto no puede nacer sino de un corazón que ha sido transformado y cambiado por Dios. Estos jóvenes están lejos de su nación. Estos jóvenes están lejos de sus familias, están viviendo momentos difíciles. Ahora se les pide que adoren a una estatua y aún así ellos dicen no lo vamos a hacer. Aunque Dios no los libre, seguiremos obedeciéndolo y confiando en Él. Qué verdad tan fuerte, mis hermanos. Y lo que les decía, ¿qué sucedió? Fueron arrojados y ahora están los soldados que los arrojaron fritos, literal, chamuscados. Pero estos tres jóvenes están caminando en medio de ese horno. No solo ellos tres, ahora el rey Nabucodonosor está asustado, ve a 4 y los ve caminando en medio de ese horno de fuego. Y los sacaron vivos. No habían sufrido un solo daño. De hecho, dice literalmente la palabra de Dios que en eso no se les había quemado ni un solo cabello. Es más, dice la palabra de Dios que ni siquiera su ropa olía a humo. Pero esta es la pregunta, ¿para qué fue todo esto? Capítulo 3, versículos 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Todo esto ocurrió no para alabar a Sadrach, Mesach y Abednego, como a veces hacen muchos. No fueron
Sadrach, Mesach y Abednego. Fue el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Fue Dios quien envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. ¿Y qué dice Nabucodonosor? Alabado sea el Dios de estas personas. Mis hermanos, no hay nada que traiga más gloria y honra a Dios que vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo he dicho tantas veces. Muchas veces quizá no serán nuestras palabras, sino nuestra vida lo que otros podrán ver. Imagínense, ese hombre iba a matar a estos jóvenes, pero estos hombres, por la gracia de Dios, porque no eran sus fuerzas, dispuestos a vivir en obediencia a Dios, hicieron que este hombre terminara alabando a Dios. Y aquí viene lo más interesante, versículo 19. Por tanto, yo decreto. Ahora este hombre va a utilizar su poder, su fuerza, ¿para qué? Si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Todo esto no era para que nosotros queramos replicar la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, sino entender que todo lo que Dios permite es para su gloria. Dios permitió que estos jóvenes fueran hasta Babilonia. Dios permitió que estos jóvenes estuvieran al servicio del rey. Dios permitió que Nabucodonosor en su rebeldía construyera esa estatua de oro y ordenara que todo el mundo se postrara. Dios le dio la fuerza a esos tres jóvenes para que no se postraran, para que este rey terminara reconociendo que hay un Dios verdadero. Lo que Dios hace es impresionante. ¿Quién diseñaría una historia de esa sino solamente Dios? Lo que Dios hace para que reconozcamos que Él es digno de gloria y para que le obedezcamos. Por eso, mis hermanos, pidámosle a Dios, Dios, danos este tipo de corazones, porque en nuestras fuerzas no podemos. No es ahora que yo les voy a decir, ay, hermanos, debemos estar dispuestos hasta entrar a un horno de fuego. Mis hermanos, yo humanamente no sería capaz. Pero si Dios me da la fuerza, por eso es que hoy puedo estar en pie, por la gracia de Dios. ¿Qué dice Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5? Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Ahora hay otro rey, este es Darío. En la época de Darío, resulta que Daniel está en un cargo de muy alto honor. Es el gobernante de todas las provincias del reino, del imperio. Y hay unos hombres, como siempre, con envidia que quieren buscar una falta en Daniel. ¿Saben qué es lo interesante? No pudieron encontrar ninguna. No había manera de criticar. Él era fiel, pero aquí viene el versículo 5. Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión. Y aunque esto es muy fuerte y muy triste, pero a la vez es glorioso. ¿Por qué es fuerte y triste? Porque la maldad del hombre es tan grande, pero es glorioso. ¿Por qué? Porque dice, nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Ellos sabían que Daniel era intachable, pero si había una manera en que lo podían hacer caer, era hacer algo en contra de su fe, de su creencia. ¿Y qué hicieron? Un día llegaron al rey Darío y lo que estamos viendo, la arrogancia y el orgullo del hombre. Darío, ¿qué tal te parece si haces un decreto como este? Que durante 30 días nadie ore a ningún Dios en el cielo ni a nadie en la tierra, sino solo a ti. Y que si alguien le da por orar a cualquier otro ser humano o a cualquier ídolo o a cualquier Dios, que lo metan al foso de los leones. Ay, eso obviamente, imagínense, todo mundo orando solamente a mí. Porque en la antigüedad oraban a los hombres, adoraban a los hombres. Y él le encantó esa idea, pero lo que él no sabía es que esto era una trampa para hacer caer a Daniel. Si algo estaban seguros estos hombres era que Daniel iba a seguir siendo fiel a Dios. Y ¿saben qué es lo interesante? Así fue. Eso fue lo que sucedió. Daniel fue fiel a Dios. Y después de que salió este decreto, Daniel siguió orando a Dios, como lo hacía siempre. Pero aquí es donde viene la parte más interesante. ¿Qué sucedió entonces? Precisamente, estos hombres lo primero que hicieron, apenas vieron a Daniel orando, fue salir corriendo a decirle, rey, ¿te acuerdas del edicto, del decreto? Sí, claro, por supuesto. Pues allá está Daniel orando. Ahora él se dio cuenta que había sido una trampa para Daniel y le pesó en el corazón, quiso hacer algo para salvar a Daniel, pero ya ni él podía retractarse. Así era la ley en esa época. Y con mucho dolor y mucho pesar tuvo que meter a Daniel al foso de los leones. Sin embargo, antes de meterlo al foso, le dijo, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. ¿Y qué es lo que nos cuenta la historia? Obviamente les estoy resumiendo. Esa noche el rey no pudo dormir, pero muy temprano se levantó y corrió al foso de los leones y llamó a Daniel. Daniel, ¿el Dios a quien tú sirves te ha podido librar? Y oh sorpresa, que contesta Daniel y dice, así es, rey.
El Dios al que sirvo envió su ángel y cerró la boca de los leones. Pero la historia no termina allí. Daniel 6:26. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Me encanta eso. No era para engrandecer a Daniel, era para engrandecer al Dios de Daniel que Dios permitió todo esto. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Dios permitió esa situación difícil en la vida de Daniel, pero Dios mismo fue el que cerró la boca de los leones. ¿Saben para qué? Para que el rey Darío diera gloria y honra a Dios. La obediencia de estos hombres por la gracia de Dios, porque no era en sus fuerzas, sino por la gracia de Dios, hacía que otros vieran que hay un Dios verdadero en los cielos. Daniel capítulo 9, versículos 4 al 6. Oré al Señor mi Dios y le confesé. Pero Daniel no era tampoco perfecto, ni el pueblo era perfecto. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Daniel sabía que si algo le agradaba a Dios era que le obedecieran. Dice el versículo 5, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y tus ordenanzas. Daniel mismo ora por su propio pecado. Daniel mismo reconoce que él es un hombre que le ha fallado a Dios y que todos los demás le fallamos a Dios. No era que Daniel fuera perfecto, sino el perfecto era el Dios de Daniel. ¿Qué dice el versículo 6? Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Daniel mismo reconoce que él había pecado, que él había fallado. Y precisamente allí mismo, en el capítulo 9, versículo 18, ahora Daniel está orando para que la nación sea restituida. ¿Y saben qué dice Daniel? Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Pero aquí es donde está. Este hombre, uno diría, un hombre a quien Dios envía un ángel para que cierre la boca de leones. ¿Cómo oraría este hombre? ¿Qué dice? No porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Señor, no somos nada. Señor, aunque me has librado del foso de los leones. Señor, igual yo soy un pecador que no merezco nada. Señor, estoy recordando la ciudad donde nací, donde crecí y está destruida. Señor, por favor, acuérdate de nosotros. Señor, por favor, ayúdanos, pero no porque lo merezcamos, sino por tu misericordia. ¡Qué humildad! Eso es lo que Dios quiere realmente. Eso creo que es lo que Dios nos enseña en este libro. Y eso me lleva a mi último punto, que es consecuente. Y es que el libro de Daniel nos habla del control de Dios. Solo cuando entendemos que Dios es soberano, solo cuando entendemos que Dios es el que nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha cuidado, que Él merece toda la gloria y que debemos es vivir para Él, es que entendemos que Dios está en control de todas las cosas. Y es la conclusión lógica de todo esto. ¿Quién ha estado en control de todo lo que sucedió? Dios. Volvamos al capítulo 2, que dicen los versículos 19 al 21. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Volvemos a la visión, porque es importante lo que vamos a ver aquí. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Y creo que ese versículo resume toda esta enseñanza. Alabado sea Dios por siempre y para siempre. Él es el que da sabiduría. Él es el que da poder. Él es el que da honra. Él es el que da entendimiento. ¿Pero para qué? Para que reconozcamos que de Él es la sabiduría. De Él es el poder. De Él es la gloria. De Él es el entendimiento. Me encanta esto. Él dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Todo lo que sucede en este universo, ¿quién lo controla? Dios. Todo es por Dios. Daniel en el foso de los leones estaba siendo controlado por Dios. Absolutamente. Estos 3 jóvenes en el horno de fuego, ¿Dios estaba controlando esos sucesos? Absolutamente. Mi dificultad, mi problema, tu dificultad, los está controlando Dios. Mis hermanos, a veces se nos olvidan estas verdades, a mí me pasa, pero quiera Dios recordarnos esto siempre. Capítulo 8, versículo 17. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caí rostro en tierra. Hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Y esto es interesante. A partir del capítulo 7, el libro de Daniel son visiones que él tiene de lo que va a suceder más adelante. ¿Y por qué he traído este versículo? Porque Gabriel viene y le dice, mira, esto es lo que va a suceder en el tiempo del fin. Y ahí es donde muchas personas, porque claro, eso llama mucho la atención. Uy, ¿qué va a suceder en el fin? Déjenme decirle que aquí viene la parte más interesante. Esa parte de Daniel
Quiero decir que es para que nosotros comprendamos que lo que sea que va a acontecer en el fin está en control de Dios, más que para entender todos los detalles, que es lo que a veces nosotros quisiéramos comprender. Daniel capítulo 9, versículo 26. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido, sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación. Guerra y la miseria que acarrea está decretada desde este momento hasta el fin. Este versículo es tan impresionante. Dice que un día el ungido va a morir y pareciera que todo se había acabado. Eso lo profetizó Daniel. Por eso Daniel está dentro de los profetas. Y le dice que a partir de ahí va a haber ¿qué? Guerra, miseria. Y eso es lo que vivimos desde que el ungido vino y murió en esa cruz. Y así va a ser ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Quieres saber lo que va a pasar al fin? Lo mismo que sigue pasando hasta el día de hoy. Guerras, conflictos, problemas, miseria. Porque un día, cuando Cristo regrese, allí es donde todo esto va a acabar. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 11, versículo 35? Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. La palabra de Dios dice que aún las personas más sabias sufrirán. Eso es lo que muchas personas a veces no queremos escuchar. Precisamente, vayamos al último capítulo de Daniel, capítulo 12, versículos 8 al 10. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? ¿Saben qué es lo interesante? Ni siquiera Daniel entendió lo que él había escuchado, ni siquiera Daniel entendió las visiones. Pero él dijo, versículo 9, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Hay mucha gente que quiere interpretar las visiones de Daniel, ni Daniel las entendió y la Biblia misma dice que no las vamos a poder interpretar. Claro, ese versículo nunca te lo predican. Ahora, ¿por qué Dios le mostró eso a Daniel? Para mostrarle lo que nos quiere mostrar también hoy a nosotros a la luz de la palabra. Dios no nos da los detalles de cómo va a acabar todo esto. Dios dice, yo tengo el control de todo hasta el fin. Lo que va a suceder mañana está en mis manos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Mediante estas pruebas, porque va a haber pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. ¿Saben cómo nos dice la palabra de Dios que terminará esto? Con pruebas y dificultades que nos ayudarán a ser más limpios, más puros, más refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. ¿Quiere conocer el fin del mundo? Ahí está. Pero no es nada raro, no es nada místico. Habrá problemas, dificultades. Pero a los que son de Dios, esos problemas y dificultades, ¿qué harán con ellos? Los refinará, los purificará. Y los malos seguirán siendo malos. Pero ¿cuál es el último versículo? ¿Cómo termina el libro de Daniel? En cuanto a ti, le dice la palabra de Dios a Daniel, sigue tu camino hasta el final. Sigue adelante. Descansarás, en otras palabras, morirás. Y entonces, al final de los días, cuando todo esto termine, te levantarás, resucitarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. No necesito ser un profeta, un escatólogo, no necesito ser la persona más sabia para comprender esto. Es simple. Aunque hoy partiéramos a la eternidad, la esperanza es que un día resucitaremos. Quisiera concluir devolviéndome al capítulo 7 para que veamos quizá los dos versículos más importantes de todo el libro de Daniel. Mientras continuó mi visión esa noche, Daniel está teniendo una visión. Vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Tenga en cuenta esa frase. Descender con las nubes del cielo. ¿Se le parece a algo o a alguien? Se acercó al anciano, que en este contexto es Dios quien está sentado en su trono, y lo llevaron ante su presencia. Y aquí está el versículo 14, precioso. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran, los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. ¿De quién está hablando allí Daniel? Jesucristo. ¿Alguna vez has leído el Nuevo Testamento y particularmente los Evangelios? ¿Saben cómo se llamaba Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre. Es el título que se le está dando allí a este personaje que entra en la misma presencia de Dios y se le da autoridad, honra, soberanía sobre todas las naciones del mundo. Ahora, si no me crees, podría traerles muchos versículos, pero solamente quiero traer un pasaje, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Versículo 10, para que ante el nombre de Jesús
Se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quieres saber cuál es el final que encontramos en la palabra de Dios? Es decir, cuál es el propósito y cómo acaba todo esto. El mundo entero, el universo entero, postrándose ante Jesucristo. Pero esta es la pregunta: ¿es ante Él a quien nos postramos? ¿Sabe qué nos enseña el libro de Daniel y qué nos enseña la palabra de Dios acerca de Jesucristo? ¿Saben quién es el soberano hoy, por siempre y para siempre? Cristo Jesús. ¿Saben quién es el que merece toda la gloria, honra, magnificencia? Cristo Jesús. Muchas personas dicen que creen en Dios, que aman a Dios, que oran a Dios, que viven para Dios. Mi pregunta es: ¿cuál Dios? Porque el Dios de la Biblia dice que toda la gloria le pertenece a su Hijo Jesucristo. Si yo no estoy viviendo para Cristo, si yo no estoy obedeciendo a Cristo, si no creo que Él es el que tiene el control de mi vida, del universo y de todo lo que soy, estoy adorando una estatua, estoy adorando un ídolo, me estoy adorando a mí mismo, estoy adorando a un Dios falso. Daniel nos habla de uno que es soberano, cuya gloria le pertenece, a uno a quien debemos obedecer, uno en quien está todo el control del universo, y es Jesucristo. Mi pregunta es esta: ¿estás en Cristo? ¿Estás en el único Dios verdadero? ¿Estás en el seguro y eterno? Si no tengo a Cristo, si no lo conozco, si no vivo para Él, si la gloria y alabanza no la doy a Él, si la honra no es para Cristo Jesús, necesito conocerlo y vivir para Él. Quisiera que concluyéramos diciéndole: Señor, Padre, que podamos verte a ti a través de Cristo Jesús, tu amado Hijo, y vivir para tu gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre celestial, hemos estado ante tu palabra. Y en esta hora quiero pedirte, como nos has enseñado, llévanos todos los días de nuestra vida a reconocer que tú eres soberano, pero que ahora la soberanía ha sido entregada en las manos de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, llévanos a entender que toda la gloria, honra y alabanza que pudiéramos dar a ti, solamente lo podemos hacer a través de Cristo, tu amado Hijo. Te pido, Padre celestial, porque nuestras fuerzas no podríamos, pero que tú nos des la fuerza, la capacidad en tu espíritu, para que esta verdad sea realidad en nuestros corazones. Que todo cuanto somos y hacemos podamos reconocer que es por tu gracia, pero que podamos alabar y glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Que si hoy somos diferentes, podamos decir que es gracias a Cristo, tu amado Hijo. Que si hoy tenemos vida, salud, bienestar, o aún si a través de los problemas y dificultades estamos siendo perfeccionados, Padre, que podamos entender que esto es lo que tú nos permites vivir en tu Hijo amado, para que un día podamos ver tu gloria y majestad por siempre y para siempre en la eternidad. Padre celestial, yo quiero pedirte muy especialmente en esta hora que nos lleves a la obediencia, pero no para orgullo, no para pretender ganarnos tu favor con la obediencia, sino para reconocer que aún es en Cristo Jesús, tu amado Hijo, en el único en el que podemos obedecer. Como Cristo mismo lo dijo, separados de Él nada podemos hacer. Padre, te pido que esto sea verdad en nuestras vidas y que hoy hasta el final traigas esperanza, consuelo, paz a nuestros corazones, entendiendo que hasta el fin de los tiempos tú estás en control, en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien nos tienes guardados, en quien nos tienes cuidados, en quien nos sostendrás hasta el final por tu gracia. Esto te pido por esta iglesia y por todos aquellos que escuchen tu palabra en donde quiera en este mundo. En Cristo Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén y amén.